Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos y estudiantes, a otro estudio de la Palabra de Dios. Hoy en día vamos a empezar un nuevo estudio que le vamos a titular Análisis de la Iglesia de Tesalónica. Esta iglesia, que en este libro se llama las Epístolas a los Tesalonicenses, se encontraba en Tesalónica, que era una región de Macedonia, hoy en día Grecia. Muchos de los estudiantes y de los eruditos creen que estas fueron las primeras epístolas que se escribieron por medio de Pablo, o sea, las primeras cartas que él mandó a la primera iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Entonces tenemos que ver las características de estas dos cartas. Él escribió dos. Desafortunadamente las iglesias hoy en día solo enseñan la primera epístola, no enseñan la segunda. O sea, las características principales de estas epístolas es, primero, que Pablo amaba a estas iglesias porque los miembros de esta iglesia adoraban a Cristo y se tomaban la molestia de estudiar la palabra y sabían las parábolas de Cristo y sabían las palabras de Dios. Y la segunda, por eso los amaba Pablo, y la segunda es que habían hablado mucho acerca de la segunda venida de Cristo, como se documenta en la segunda carta, capítulo 2, versículo 5 aproximadamente, donde Pablo les dice, ¿no se acuerdan que habíamos hablado de esto? O sea, de la segunda venida de Cristo a este mundo. Entonces, analicemos cuál es el estado de esta iglesia en esos días. Vamos a empezar este estudio, entonces le pedimos al Dios Todopoderoso que nos dé de su palabra y de su bendición para que juntos podamos entender lo que Él nos dice, lo que su palabra nos dice en estos últimos días. Abran sus Biblias entonces al libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a empezar. Hechos, capítulo 1, versículo 6, y leo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, los apóstoles le están preguntando a Cristo si ese es el momento en el cual Él iba a regresar a este mundo, la segunda venida. Sigo, 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, o sea, los tiempos o las estaciones, podemos decir, que el Padre puso en su sola potestad, o sea, solamente el Padre sabe. 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que esta gente creía que venía ya el Salvador. Continuando. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea que estos seres, esos humanos que estaban ahí, estaban presenciando y viendo la ascensión de Cristo al cielo. Imagínate tú. Entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, dos mensajeros, ángeles podemos decir, que vieron también junto con la muchedumbre la ascensión de Cristo al cielo, los cuales también les dijeron, escucha atentamente, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que todos aquellos que habían visto a Cristo ascender al cielo, ellos recibieron las noticias de estos dos ángeles, que de esa misma manera iba a regresar a Jerusalén, al monte de Sión. Ponte tú a pensar entonces el estado de esa gente. Pasemos rápidamente al capítulo 2, versículo 43, para que veamos qué es lo que hacían estos. Capítulo 2, versículo 43, y leo.
Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ya habían recibido ellos el poder del Espíritu Santo, tal y como lo prometió Jesús. Escucha. Todos los que le habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, había una iglesia que estaban en todo mundo de acuerdo. ¿Por qué? Porque habían escuchado directamente del Salvador. ¿Y qué hacían? Y vendían sus propiedades y sus bienes. O sea, se estaban dejando de todos sus bienes. Ya no querían nada más cosas materiales. ¿Por qué? Porque creían que venía Cristo ya de regreso a este mundo. Y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todos el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Me entiendes? O sea, de la misma manera como nosotros hoy en día estamos esperando la segunda venida de Cristo, ellos también en esas iglesias esperaban la segunda venida. Pero ¿qué nos dice Pablo acerca de estas cosas? Pasen a la primera epístola a los Corintios capítulo 10 y leamos el versículo 6. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. ¿Qué es lo que nos dice Pablo acerca de estas cosas? Escuchemos. Mas estas cosas, dice Pablo, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Mismo capítulo, versículo 11, escuchemos. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Escuchemos atentamente lo que Pablo nos quiere decir. Él nos está diciendo que todas esas cosas ocurrieron como ejemplo para nosotros. ¿Para quiénes? Escucha atentamente. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esta palabra, quienes han alcanzado los fines de los siglos, quiere decir aquellos que han llegado al fin de esta edad. ¿Me entiendes? O sea, que todas esas cosas sucedieron como ejemplos para todos aquellos de ustedes que van a llegar al fin de esta edad. Pasemos entonces para empezar a estudiar y analizar qué es lo que estaba sucediendo en esa iglesia de Tesalónica. Recordemos que Pablo los amaba a ellos porque estos estudiaban la palabra y escuchaban la palabra de Dios tal y como está escrita. La primera característica que Pablo define en estos 5 capítulos de la primera epístola es que él los amaba a ellos. ¿Por qué? Porque esta era una iglesia que se tomaba la molestia de escuchar y de tratar de comprender las palabras escritas que están escritas en la palabra de Dios. Esa es la primera característica. Y la segunda característica, que es más importante, es acerca de la segunda venida de Cristo. Por eso fue que Pablo empezó a escribir estas 2 cartas a esta iglesia de Tesalónica. Hermanos, no te pierdas la siguiente lección porque vamos a empezar a analizar capítulo por capítulo estas 2 epístolas para nuestro mejor entendimiento. Agradecemos que hayas escuchado y no te pierdas la siguiente lección. Dios te bendiga.